Yo en parte lo puedo entender, pero estoy en desacuerdo. ¿Por qué? Porque si vamos a todo fuerza, como por ejemplo en el máster de Barcelona que estudié yo, que la resistencia se entendía como la fuerza expresada durante mucho tiempo. Y yo estoy de acuerdo con esa filosofía para entenderlo así, pero creo que si llegamos al entrenamiento, nos preguntan qué toca hoy y le decimos, no, mira, toca fuerza expresada durante mucho tiempo. Y luego resistencia, pues directamente creo que se van a reír de nosotros, nos va a llamar friki los jugadores. Muy buenas compañeros, aquí estamos una semana más para hablar de preparación física en baloncesto y en este caso de ratios de fuerza. Antes de comenzar simplemente deciros de forma muy breve, como siempre, que os interesa de todo lo que hablamos aquí, que esto es una pequeña muestra, una pequeñísima muestra de lo que tenéis en Asesport Academy, la plataforma de educación que tenemos. Y básicamente tenemos como 3 líneas de formación. Una en la que podéis adquirir cualquier curso que os guste y ese curso una vez que lo compráis será para vosotros para siempre, una vez que lo compres es para ti para siempre, ¿vale? La otra es adquirir la membresía, que tenemos un micropago mensual, que ahora en septiembre va a subir de precio, entonces si te interesa, igual te viene bien meterte antes o echar un ojo, y con esa membresía tienes acceso a todos los cursos de esa plataforma de educación. Ahora mismo son 26, pero cada semana o cada mes van saliendo nuevos cursos, ¿vale? Por lo que cada vez va a haber más valor por el mismo precio si te quedas dentro, por lo que creo que es muy interesante. Y después la otra rama potente para prepas que se quieren dedicar a vivir del baloncesto a nivel profesional, tenemos el máster en preparación física en baloncesto, que es una promoción por año y creemos que es muy interesante, con muchísimo valor y muy enfocado a gente que quiera ser profesional o que quiera hacer su trabajo lo mejor posible. Está muy enfocado a todo lo que un prepa debe saber para hacer su trabajo. Tenemos casi 30 docentes con casi 30 módulos intentando tocar todas las áreas que un prepa debe dominar para tener todo junto en un único curso académico. Y también, como cualquier curso o formación que compréis con nosotros, una vez que lo adquirís, será para vosotros para siempre, ¿vale? Ya con esto acabo la parte más de información en cuanto a cómo podemos ayudaros con vuestra formación, y ahora ya vamos al tema principal de este podcast y el título es ratios de fuerza. ¿A qué nos referimos? Al final, como casi siempre decimos, todo es fuerza, pero si lo definimos así es muy difícil saber de qué hablamos. Es decir, si hablamos de fuerza en un concepto tan amplio como simplemente fuerza, nos va a ser muy difícil comprender la realidad y organizarla para poder trabajar con ella. Por lo tanto, yo soy de la opinión que cuanto mejor definamos o acotemos la realidad, mucho mejor. Es decir, al final la gente, por ejemplo, que critica que se hable de potencia porque todo es fuerza, yo en parte lo puedo entender, pero estoy en desacuerdo. ¿Por qué? Porque si vamos a todo fuerza, como por ejemplo en el máster de Barcelona que estudié yo, que la resistencia se entendía como la fuerza expresada durante mucho tiempo. Y yo estoy de acuerdo con esa filosofía para entenderlo así, pero creo que si llegamos al entrenamiento, nos preguntan qué toca hoy y le decimos, no, mira, toca fuerza expresada durante mucho tiempo. Y luego resistencia, pues directamente creo que se van a reír de nosotros, os va a llamar friki los jugadores. Y creo que con razón. Es decir, si a todo lo llamo fuerza, no me ayuda para nada. Es decir, no me dice nada. Es como si llamas siempre a todo de la misma forma. Al final, ese nombre, ese adjetivo, no se refiere a nada y no te ayuda. Por lo tanto, creo que cuanto más fino hilemos, mucho mejor. Y por ello, hace 2 temporadas me pasó con un jugador. Yo ya llevaba tiempo en el que tenía, bueno, cada año, pues eso, invierto mucho en formación y también bastante en material. Cada vez menos, porque cada vez tengo más material que lo sigo teniendo, por así decirlo, y no tengo que comprarlo cada año. Pero bueno, cada año iba comprando algo de material, pues Encoder, plataformas, etcétera. Y ya cuando estaba en Braunschweig tenía casi de todo, entre comillas. O sea, podía ya trabajar muy bien y en principio no me hacía falta, por así decirlo, nada de material nuevo. Aunque siempre cosas de mayor tecnología, en principio no notaba que me hiciese falta nada y con lo que tenía pensaba que podía trabajar muy bien, ¿vale? Pues lo que me pasó es que el último año de Braunschweig tuve un jugador muy fuerte, el típico afroamericano muy fuerte en sentadilla, en peso muerto, sprintando, saltando, un portento físico, y desarrolló pubalgia. Y yo, claro, no acabo de entender por qué, porque, bueno, factores de riesgo de la pubalgia, pues falta de movilidad en la cadera, que es cierto que le faltaba, pero como a mucha otra gente, falta de fuerza a nivel de aductores, exceso de carga, cambio de dirección, es decir, jugar al baloncesto obviamente no ayuda y jugar muchos minutos como él lo hacía, pero yo necesitaba una explicación más allá que simplemente un factor de riesgo que otros jugadores también lo pueden tener y no la desarrollan. ¿Y qué fue lo que pasó? Que finalmente me decidí a partir de ahí a comprar un dinamómetro
para analizar la fuerza máxima isométrica. ¿Por qué? Porque ese jugador lo que pasaba era que en sentadilla o en cualquier gesto era exageradamente fuerte, pero eso no quiere decir que su aductor sea fuerte. Quiere decir que él consigue, mediante diferentes estructuras musculares y grupos musculares, tener éxito en el movimiento que yo le pido, que es saltar, que es correr, que es acelerar, que es mover un peso en el gesto de sentadilla, el triple extensión o extensión de rodilla y de cadera al menos. Entonces, con esos test yo no consigo saber qué musculatura concreta está activándose y generando más fuerza o mayor proporción. Es decir, yo sé que en sentadilla es muy bueno, pero no sé cuánto me aporta el aductor, cuánto el glúteo, cuánto el cuádriceps, cuánto el isquio, etcétera, etcétera. Lo puedo intuir, pero no lo sé. Entonces, a raíz de ese punto, compré este dinamómetro, que tampoco era demasiado caro y que realmente me fue bastante útil y me gustó. Hace poco un chico por Instagram me preguntó la marca y se lo pasé. Si a alguien le interesa, me lo puede decir y le paso el enlace o le digo la marca para que lo busque si le apetece, ¿vale? Entonces, a raíz de ahí yo he ido viendo cómo los jugadores en diferentes gestos más analíticos y menos globales consiguen desarrollar fuerza. Es decir, lo más interesante y lo más importante no es lo que sea esto, creo que es el gesto global, pero el gesto global no te da mucha información a nivel de musculatura específica en un gesto analítico, como por ejemplo la aducción de cadera, ¿vale? Entonces, a raíz de ahí, he ido cada vez aprendiendo más sobre estos ratios, porque antes realmente no podía medirlo. ¿Y qué me he encontrado? Pues que en principio no está tan claro a nivel de evidencia. Cuando buscamos, no hay mucha evidencia clara en cuanto a este tipo de test, ¿vale? Hay muchísimo más en cuádriceps isquio, sobre todo a nivel isocinético, a nivel isométrico no tanto, pero hay bastante, y en aducción, abducción no hay demasiado. Y lo que hay suele ser más a nivel de recomendación de que el ratio sea más o menos 1:1. Entonces, yo os pregunto ahora, ¿tú qué crees? ¿Que debe ser 1:1? ¿Que debe ser más para el aductor, más para el aductor? ¿Cómo crees que suele darse? ¿Vale? Pues bueno, yo lo que me encontré es, en primer lugar, lo que decíamos, que no hay mucha evidencia que analice a nivel isométrico, aductor-abductor, en jugadores de baloncesto profesionales, ¿vale? Después, que es muy importante el ángulo concreto. Dependiendo de cómo pongas de desventaja o de ventaja mecánica, el músculo va a producir mucho más fuerza o menos. Y os pongo un ejemplo. No tiene nada que ver el peso que puedes levantar en bíceps con el codo casi extendido al principio del todo, que cuando está más o menos a 90 grados. O lo mismo en tríceps. Si tú estás con el codo casi extendido, haces muchísima más fuerza con el tríceps, que lo tienes muy, muy, muy flexionado, que tienes mucha desventaja mecánica. Por lo tanto, hay que elegir una angulación que tenga lógica. Yo, por ejemplo, lo que hacía era la anchura más o menos de los hombros, estar, por así decirlo, con las piernas a una abertura, pues eso, tipo la de los hombros, que estamos cómodos, estamos en bipedestación, y a raíz de ahí o aducir la cadera o abducir la cadera. Es decir, o juntar las piernas o separar las piernas, que es al mismo ángulo, tanto para aducción como para abducción, que a priori no tenga una ventaja mecánica clara para ninguno de los gestos, ni para cerrar ni para abrir. Lo que me he encontrado es que hay muchísima variabilidad, desde jugadores que son mucho más fuertes a nivel aductor a jugadores que son más débiles. Entonces, ¿qué es lo que yo intento? En línea general, intento que se acerquen al ratio 1:1, cada newton de fuerza que aplican los aductores, que lo apliquen también los abductores, que sean más o menos igual de fuertes, pero es complicado. Y lo que me suelo encontrar es que casi siempre son más fuertes en la aducción de cadera, que yo no me lo esperaría, pero suele pasar. Entonces, lo que yo intento es que el ratio esté, pues eso, entre 0,8 y 1,2. Si no lo está, intento más o menos compensarlo y mejorar la fuerza en ambos gestos, pero más en el que está en 0,8. Y sobre todo me preocupo si el que está en 0,8 es el aductor. Es decir, creo que es un grupo muscular más delicado y que nos puede dar mucho más problemas que los abductores de cadera. Y por lo tanto, creo que tiene más sentido que si los aductores son más débiles, creo que tiene más sentido centrarnos en un trabajo específico. Ya trabajamos muchísimo extensión de cadera, ya tenemos una implicación del aductor en ese punto, que obviamente se va a activar también, sobre todo en ciertos rangos articulares, pero simplemente con que tenga que fijar la cadera y ese trabajo de sinergista ya se va a activar, pero no lo trabajamos tanto como con la aducción pura de cadera. Por lo tanto, intentamos añadir cierto trabajo de aducción, cierto trabajo de rotación interna y también que en algunos casos tenga más foco en la fuerza, es decir, que haya pues un gesto controlado, lento, en el que se generen muchos newtons de fuerza, que sea duro, y por otra parte algún gesto en el que impliquemos más velocidad. Pues por ejemplo, yo lo hago a veces
con polea cónica, con poquito peso y trabajando en buenas amplitudes, con el músculo bastante elongado, moviéndolo a alta velocidad, ¿vale? No hace falta a lo mejor hacerlo con polea cónica, aunque es interesante, pero a lo mejor podéis enganchar una banda elástica a la pierna y vosotros traccionáis fuerte en diferentes zonas de abducción de cadera para que el músculo aductor esté más elongado o menos elongado. De esta forma creo que es bastante interesante y que lo hacemos más resiliente. Ahora vamos a hablar un poco del cuádriceps y del isquio. ¿Qué pasa con esta musculatura? Que también es interesante y en fútbol se ha prestado mucha atención para ver para ver cómo intentar reducir esa plaga de lesiones de cadena posterior. Lo que me he encontrado es que hay mucha evidencia, pero la mayoría es en cuanto a isocinéticos, ¿vale? También hay isométricos, pero es más típico los típicos test isocinéticos, en los que tú te ponen una serie de grados por segundo, que a veces son pues, 90, 150, 180 grados por segundo, y entonces la máquina se va a mover a esa velocidad, da igual la fuerza que tú hagas, pero tienen un dinamómetro que detecta la fuerza que tú haces. Entonces miden a diferentes velocidades angulares y el deportista intenta hacer toda la fuerza posible, tanto en el gesto de extensión de rodilla como de flexión de rodilla. Y en principio lo que se suele proponer es que un ratio de 1, 0,6 o 1, 0,7, en función de las investigaciones, por cada newton del cuádriceps, al menos 0,6 o 0,7 del isquio, suelen ser rangos aceptables. Luego, más arriba, en principio, pues más seguro está el isquio. Yo con 0,8 me siento más cómodo que con 0,6, ¿vale? En general, lo que me he encontrado es mucha variabilidad en mis jugadores, pero sí que puedo decir que como norma general se suele cumplir bastante, mucho más que aductor-abductor. Es cierto que yo lo mido a nivel isométrico, no puedo medirlo a nivel isocinético, y lo que intento es que estén más o menos en el rango de 0,71 o 0,81. Y en el caso de que esté en ese rango, aún así intento fortalecer, pues obviamente intento fortalecer todo, ¿vale? Tanto la cadena anterior como la posterior, pero sobre todo la cadena posterior. Es decir, aunque esté en un rango interesante, intento potenciar de forma extra, la cadena posterior para aumentar a lo mejor un 0,5 o 0,10 en ese ratio, si pudiese. Es decir, que la cadena posterior se vuelva un pelín menos, que la cadena anterior sea un pelín menos dominante de la posterior, aunque lo siga siendo, ¿vale? Y si estamos por debajo de ese rango, intento sí o sí lo antes posible meterme en el rango seguro y si puedo un poco en la zona elevada, pues a lo mejor no solo en 0,6, sino si puedo meterme en 0,7, 0,8. ¿Cómo lo haríamos? Pues básicamente con dos estrategias. Habría muchas más, habría por ejemplo también trabajo de sprint, controlar la carga, etcétera, etcétera, pero lo principal sería ejercicios dominantes de cadena posterior, como peso muerto romano o buenos días, y también dominante de rodilla, como isquio nórdico y razor curl, en el que también se flexiona la cadera y no se mantiene alineada. Como digo, el sprint nos daría muchísimo, pero creo que el sprint, sobre todo en temporada, es muy complicado y es poco realista utilizarlo para mejorar esta variable, esta cualidad física, y creo que tiene más sentido tirar de ejercicios de fuerza que en pocas sesiones y con bastante poco riesgo nos va a ayudar a mejorar a ese deportista. Entonces, hasta aquí el podcast de hoy. La idea es intentar salirnos un poco a veces de esta globalidad, que es muy importante, yo diría que es lo más importante, para a veces salir un poco, mirar desde otra perspectiva y entender que a lo mejor porque un jugador salte mucho o acelere mucho, no quiere decir que tenga la aportación muscular compensada. Puede ser que haya que haya músculos muy débiles que no conseguimos apreciar porque otros mucho más fuertes compensan la acción de estos. Por ejemplo, yo escuché hace poco a un autor que proponía, creo que era James Wild, pero no puedo confirmarlo al 100%, que proponía que hay ciertos jugadores o ciertos atletas que tienen un gemelo exageradamente desarrollado porque el isquio no consigue hacer todas las funciones que debería. Y el gemelo, en esa función biarticular, que también contribuye a la flexión de rodilla, hace parte del trabajo del isquio. Por lo tanto, si vemos que este jugador corre bien, tiene buena velocidad, etcétera, etcétera, y luego a lo mejor el isquio de vez en cuando va partiendo o se rompe, entre comillas, más de lo que debería y justo coincide que tiene los gemelos enormes, puede ser, simplemente una hipótesis, pero puede ser que sea porque el gemelo está haciendo el trabajo del isquio. Si simplemente vemos los tiempos, vemos que ese jugador es bueno sprintando. No podemos saber que hay cierta musculatura que no hace el trabajo que debería, pero después, hilando más fino, quizás podríamos verlo. ¿Cómo? Pues a lo mejor analizando ratio cuádriceps isquio, fuerza isométrica en diferentes gestos, timing de activación en diferentes pruebas con electromiografía, simplemente para intentar que tengamos una visión crítica y un poco diferente de simplemente la perspectiva más globalista, que es interesante y creo que es lo más importante, pero que no lo es todo, ¿vale? Así que nada, chicos, como siempre, si os ha gustado y conocéis a alguien al quien le pueda ayudar estos podcasts, estaría genial que lo compartieseis. Y nada, nos escuchamos la semana que viene. Venga, un abrazo.